Bien, vamos ya con la segunda parte del programa, Daniel, que ya está en plena parte la segunda parte de este programa. Y tenemos una invitada muy interesante, Cristina Acuña, cofundadora de esta startup que se llama IdeaTech. Ya nos va a contar qué hace, pero tienen una tremenda noticia porque, bueno, hace mucho tiempo que ellos están trabajando en base a reciclar el Plumavit y con eso construir pintura, ¿cierto? Exactamente. Y lo importante que de cualquier innovación tecnológica son las patentes comerciales para poder comercializar sus productos en otras partes y en otras regiones. Entonces, bienvenida Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme acá a ambos. Y nada, si quieren les cuento. Oye, pero antes vamos un poquito de aguas más arriba y cuéntanos de IdeaTech. ¿Ah? Un poco la historia de cómo nace esta startup y cómo funciona la tecnología. Si fue muy difícil al principio hacer una startup que tiene que ver con el reciclaje, además reciclaje de Plumavit. O sea, y tiene que ver con química. Con química, Perdón, exacto. o sea, con mucha ciencia, que mucha ciencia metía. Bueno, IdeaTech partió hace 11 años atrás, junto con mi socia Constanza. Nosotras de profesión somos químicas, y hubo una época en la que estábamos trabajando y sentimos que la química estaba muy mal vista. Que lamentablemente hoy día también ocurre, pero en ese momento queríamos hacer algo para reivindicarla y mostrarle a la gente que en realidad con química podemos tener todo lo que tenemos hoy. La tecnología de hoy día no sería sin todos los avances químicos que hemos tenido a través de todos estos cientos de años. Entonces, decidimos que queríamos hacer algo. La Connie dijo un día, ¿sabéis que yo siempre veo en las empresas para las que trabajo montañas de basura? Yo en esa época trabajaba en el área de investigación y desarrollo, I+D. Yo dije, bueno, veamos si es que hay algo que podamos hacer, tomar este material, y resulta que, ver, no sé qué pasa. Empezamos a ver qué es lo que estaba publicado, súper ñoñísima, con paper y cuestiones por el estilo. Empezamos a tratar de reproducir lo que habían en los papers. Los papers estaban en lo correcto, funcionaba, y nosotros empezamos a hacer nuestras propias mezclas. ¿Ya con Plumavit en ese tiempo? Sí, ya con Plumavit. Ya. Ahora, me faltó un entre paréntesis súper importante, Ya. porque cuando empezamos a buscar qué material reciclar, nos empezamos a dar un montón de vueltas, porque nosotros queríamos salvar al mundo con la química, Querían ¿cachai? reciclar todo. Pero no sabíamos qué. Y un día estábamos en un punto limpio, Ya. y sin mentirte íbamos saliendo de una reunión que habíamos tenido bien larga. Al lado del basurero había un pedazo de Plumavit, ¿ya? Y lo vemos y yo lo tomo y le digo, oye, ¿sabes qué? No he visto nada con Plumavit. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y dice, no, esto se va derechito a la basura, no hay, la verdad es que no hay procesos y nada que hacer. Exacto. Y por eso, esa es la razón de por qué empezamos con el Plumavit. Entonces, retomando un poco el punto anterior, empezamos a hacer mezcla, y el Plumavit, una de las cosas que tiene, una de sus características, quiero decir, es que más del 95% es aire. Entonces, cuando nosotros empezamos a reproducir todos estos papers, lo que empieza a pasar, imagínense una bebida. Tú metes el Plumavit dentro de un vaso y empieza a burbujear. Es Sí. súper choro. Sí. Es como una Sprite. Sería una cosa por el Más o estilo. menos. Más o menos. Bueno, con el rato ya deja de ser Sprite y se convierte como una cosa pegajosa, más parecida a una miel. Sí. Y esa miel, al ser pegajosa, lo primero que nosotras hicimos fue tratar de hacer pegamento. Tiene bastante sentido. Claro. No funcionó. La verdad es que si bien tratamos de venderlo por aquí y por allá, no sé qué, ya no funcionó. ¿No funcionó por la tecnología o por el mercado? Por el mercado, Ah. más que nada. Porque pegamento era bueno. Funcionaba. Ya. De hecho, tengo algunas anécdotas, pero no sé si tenemos tiempo No, para y contarlas. de hecho en los consejos circulares hemos hablado de hacer pegamento con Plumavit. Sí, pues, Sí. tal cual. Depende de lo que quieras pegar. Sin ser químico, ¿verdad? Sin ser químico, claro. No, pero está súper bien. No les va a funcionar, pero... no, mentira. Chuta. No, yo los ayudo a hacer pegamento. Eso. Bueno, no funcionó más que nada por el mercado, Ya. no tan relacionado a la tecnología en sí misma. Sin embargo, ese bache, digamos, tuvo una súper buena consecuencia, que nos reunimos con un montón de gente, y dentro de eso un químico especialista en pegamento mira esta cuestión y como que la estira en un papel, no sé en qué cosa, y dice, oye, pero esto parece barniz. ¿Por qué no hacen barniz? Y como nosotros no teníamos más ideas, dijimos, hagamos barniz. Bueno, ya. Bueno, ya, ok, tomamos la idea. Así que empezamos a trabajar en Ya. el barniz, y fue otro fracaso. Ahí ya no fue por el mercado, fue porque tú lo dejabas allá afuera y después de, no sé, ponte tú, un mes al sol,
fracasaba, se empezaba a descascarar, todo mal. Sí. Pero en general, técnicamente, siempre los barnices están muy relacionados con las pinturas. Entonces dijimos, ¿y qué pasa si tratamos de hacer pintura? Ujú. Bien, hacer pintura no es muy fácil, por lo tanto lo que hicimos fue pedirle a una persona que sabía de pinturas que nos hiciera unas clases dedicadas a nosotras, porque ni siquiera sabíamos qué necesitábamos en un laboratorio, que entre Ya. paréntesis, hasta este momento, todo esto se estaba haciendo en la pieza chica de mi departamento. Ah, ya. O sea, ¿Ya? Eso es que es súper entretenido porque en el Sí, fondo claro. no se puede imaginar cualquier cosa. Entonces quiero que me ubiquen en una mesa así muy parecida a un escritorio, yo con vasitos de... con químicos, Con pipetas y barniz, cosas así. No, no, no. ¿No? Si no, no había nada. No, no, Con tarritos, entonces. con vasos. Ya, mira. Vasos. Ya. Entonces tú en el Mientras no se vaso... confundieran con otros vasos para alguna fiesta. Había que tener mucho cuidado. Tener cuidado. Sí, mucho, Otro tipo de muchísimo combinaciones. cuidado. Entonces, en los vasitos, ¿cachai? Tú los ponías así y empezabas a hacer diferentes mezclas y Ya. hasta que encontrabas la que te gustaba Claro. más y que funcionaba mejor. Ya. Bueno, entonces, saliéndonos un poco de la pieza chica, nos adjudicamos un fondo de Corfo, una Startup Chile. Esto Ya. fue ya en el 2015. Y en ese año, y ya con estas clases que estábamos teniendo, ya pudimos tener y montar un pequeño laboratorio que arrendamos una pieza, de hecho, literalmente de 2 por 3 metros cuadrados. Ya. Ya, entonces teníamos las máquinas, qué sé yo, y esta chiquilla nos enseñó a usar las máquinas, a ver cómo hacer las mezclas, qué sé yo. Y una vez que eso ya terminó, nosotras empezamos con nuestras propias mezclas hasta que finalmente logramos tener pintura que funcionaba, no se descascaraba claro. y el mercado sí iba a aceptar esta pintura porque de que funcionaba, funcionaba. Ya. Había que encontrar bien para qué, pero funcionaba. Ya. Al menos el producto ya estaba probado tecnológicamente y era un producto útil. Es que era precioso. Yo me Ya. enamoré de esa pintura. Funcionaba perfecto. Ya, perfecto. Y después de eso, ¿qué vino? ¿Cómo se transformó ya esta idea que tenían un producto probado que estaba funcionando en una startup o una empresa que empezaba ya a colocar cosas en el mercado y la gente tenía que empezar a comprarlos? ¿Cómo empezaron a vender? Mira, es una gran historia esa. Lo que pasó fue que, bueno, yo durante el 2015, yo renuncié a mi trabajo, entonces durante el 2015 yo me dediqué por completo a trabajar en esto, Ok. ¿ya? Obviamente no había plata para nada. Y el 2016, como ya se venía la parte más comercial y mi socia era la que tenía mucha más expertise en eso, ella dijo, ya ahora renuncio yo. Entonces ella renunció y ella es la que empezó a buscar diferentes oportunidades de negocios con esta pintura. Y en paralelo, porque uno se va dando cuenta de que, y yo creo que es algo típico en los emprendimientos, que tú ofreces el producto, lo pruebas, no les gusta, lo devuelves. Entonces tienes que empezar a pimponear hasta que el producto efectivamente funcione como tiene que funcionar y tenga además un costo con el que puedas venderlo a un precio competitivo. Claro. Las pinturas son bastante commodity, entonces Sí. no puedes ponerla a precio de oro. Entonces, la Connie empezó con eso. En paralelo, nos adjudicamos otro fondo de Corfo que ahora ya no existe, que se llamaba Validación y Empaquetamiento, algo por el estilo. Entonces, con ese fondo, nosotros lo que pudimos hacer fue poner una especie de piloto, porque en el fondo con máquinas de laboratorio no alcanzáis a hacer ni un galón, po. Claro, ¿Ya? claro. O sea, nada. Solo pruebas, claro. Son solo pruebas. Y hay también algo súper importante, que es que cuando tú pasas del laboratorio a una cosa más grande, el comportamiento químico o físico-químico de esto no es igual. No es que tú exactamente estas condiciones del laboratorio las llevas acá y te vaya a funcionar igual. Entonces, tú tienes que empezar a modificar tu piloto, cosa de obtener algo lo más similar posible a lo que habías logrado en el laboratorio. Claro. Y con eso, la Connie, siempre me acuerdo que decía, es que tenemos que vender, tenemos que vender, tenemos que vender. Y yo decía, ya, pero tenemos que vender. Yo sí, ya, ok, vendamos. Entonces empezamos a probar la pintura con diferentes posibles clientes. Ahí hay otra historia también con uno de nuestros clientes hasta el día de hoy. Que lo probamos con ellos el mismo 2017. Esto, la planta piloto y todo eso fue el 2017. Y este cliente se nos ocurrió hacer una prueba enorme,
porque el estacionamiento de ese mall era muy enorme y eso hay que agregarle que esto era las, no sé, 12 de la noche y estuvimos hasta las 5 de la mañana. Bueno, cosas que pasan, pero bueno, en fin. Finalmente, este potencial cliente se convirtió en cliente hasta el día de hoy. Sí, de hecho, es uno de nuestros grandes clientes. Ya, buena. Sí, y de hecho... ¿Se puede mencionar quién? Por supuesto, depende de ustedes en realidad. Sí, por favor, Mall cuéntenos. Plaza. Ya. Sí, Mall Plaza. Excelente. Hay una historia ahí súper entretenida de cómo logramos llegar a Mall Plaza, que la podemos contar en otro momento, pero la verdad es que ha sido una empresa súper apañadora. En verdad, la gente que trabaja ahí también súper bien, súper comprometidos, realmente están comprometidos no solamente con la sustentabilidad, sino que también con las pymes. Ya. Ellos en el fondo tienen ahí algo también un poco pensado en contratar o trabajar más con pymes. Sí, impulsar el Oye, desarrollo de emprendimiento y pequeñas empresas. Oye, Cristina, Totalmente. vamos al tema de la patente de invención, ¿no es cierto? Se me había olvidado por completo obviamente ya. está, porque nos va a pasar el tiempo. Cuéntanos un poco. Bueno, imagino que ustedes tienen varias patentes o tienen una, digamos, en varios países, pero ¿qué significa que hayan logrado esta patente de invención en Estados Unidos con esta tecnología? ¿Qué significa para ustedes y cómo se dio ese proceso también? Ya, lo primero que les voy a decir es que cuando supe, di un gran salto, porque estaba muy Imagino. feliz, porque fue muy difícil. Ya, dicho eso, les cuento. Ideatec tiene 2 patentes porque tiene 2 tecnologías, una que es base solvente y otra que es base agua. La primera que se patentó fue la base solvente y la que está saliendo ahora es la base agua. Cuando uno tiene una patente, esas patentes, digamos que tienen que validarse por país. No es que yo tenga una patente mundial y funcione en todo el mundo. No. No es una o sea, es una patente pero validada en diferentes países. Claro. Entonces, por ejemplo, la que es base solvente está validada en Chile, está otorgada acá, y también está en algunos países de Europa. Que ¿Y no son los- puedes vender el producto si no tienes la patente? Sí, sí o puedo. puedes venderlo? Sí, Te lo claro. pueden- el riesgo es que te lo pueden copiar. Claro. Exacto, el riesgo es que te lo Claro. pueden copiar o pueden vender el mismo producto. Claro. Ese es el tema. Esa fue la primera patente y la segunda patente la empezamos hace, no sé, el 2017, 8, ya no me acuerdo en realidad, pero siempre son varios años de trabajo para las patentes. Y esta patente, tiene que haber sido tipo 2019 porque estábamos en pandemia. Entonces, empezamos a trabajar en la patente. Pasó mucho tiempo sin que tuviéramos noticias. Eventualmente nos otorgaron la patente acá en Chile, Ok. lo que fue fantástico. Y de repente empezaron a llegar los comentarios de las oficinas de Estados Unidos y de las oficinas de Europa, ¿ya? Que tú los miráis, esto, un poco para explicar el contexto de las patentes, todo esto es medio hecho por abogados y personas técnicas del Claro, área. claro. Sí, Entonces, sí. además, es un lenguaje súper leguleyo, no es nada fácil. De hecho, cuando llegó lo del otorgamiento, un pequeño entre paréntesis, cuando llegó lo de la patente de Estados Unidos, llegó el Rafael, que el que escribía, dijo, estimada señorita o señora Cristina, no me acuerdo, no sé, anunciamos que no sé qué, la patente, un texto muy extraño. Entonces le dije, Rafael, te voy a hacer la siguiente pregunta y quiero que tu respuesta sea sí o no. ¿La patente está otorgada en Estados Unidos? Me pone sí, y así, Ahí está la noticia. Yo lo único que necesitaba era eso, pero costó mucho entender su texto y yo no quería saltar. Imagínate saltar de alegría y de repente no. Claro. Era una etapa más, ¿cachai? Oye, Cristina, y en términos prácticos, ¿esto significa que van a empezar a vender sus productos, sus pinturas en Estados Unidos prontamente? Mira, estamos haciendo harto trabajo para evaluar los diferentes mercados, Ya. Porque pasa mucho en sustentabilidad, se habla mucho de sustentabilidad, se habla mucho. Y muchas veces se piensa que porque eres sustentable, resulta que vas a vender en 2 segundos. Ya, eso no es así. Entonces, primero estamos haciendo una evaluación. De hecho, mi socia Connie viene llegando de Alemania, estuvo allá haciendo en algunas reuniones, estuvo en una feria también, justamente evaluando el mercado europeo también, porque uno siempre ha escuchado que Europa está como a la vanguardia de Sí, todo Los lo temas que... sostenibles en general. Exactamente. Claro,
Y ella trajo noticias, po, pero noticias que no les puedo contar todavía. Ah, pero bueno. Estaba motivando una segunda entrevista para más adelante. Pero ¿no? por supuesto que sí. Entonces, de hecho, debo reconocer que todavía no la veo, porque Ya. llegó hace poquito. Entonces, no hemos conversado de los puntos más importantes, pero puedo decir que en todas partes se cuecen habas. Entonces, lo que uno de repente, de nuevo, piensa que puede ser así como, súper fácil porque es Europa o quizás es Estados Unidos, no es tan fácil. Oye, quiéralo o no, ustedes también son ejemplos de mujeres que están en el área STEM y mujeres en el mundo del emprendimiento. Cosa Lo que, quiero. Ya, por eso que hay gente que dice, no, ya, por eso. Y creo que es súper importante ese liderazgo. Y me encantaría que nos contara un poco cómo tú vives ese liderazgo como mujer en el mundo del emprendimiento, en el mundo STEM, y cómo también motivas a otras mujeres que se metan a estos temas, que a veces parecieran que son como más de hombre, ¿no es cierto? Sí. Todos los temas más científicos, tecnológicos, y que se puede. 100%. O sea, lo primero que, de hecho, voy a contar una anécdota muy cortita de hace un par de semanas atrás. Tengo una sobrina de 7 años que expuso sobre Ideatec y de repente un día me dice que yo quiero ser como tú cuando grande. Yo sí. No, tremendo orgullo. Oh, no lo puedo creer. Lo que pasa es que cuando tú te das cuenta de que estáis motivando desde, no solamente a jóvenes más grandes y qué sé yo, sino que también estáis motivando a niñas chicas, en el fondo es porque ella en el fondo me mira y dice, no, o sea, no le cabe ninguna duda Claro. de que puede hacer exactamente lo mismo o más de lo que estoy haciendo yo, porque finalmente yo lo hago en esta época, con los recursos y Claro. herramientas de esta época. Ella va a tener otras herramientas en muchos años más. Claro. Entonces es increíble saber que estás motivando y me encanta saber que otras niñas y mujeres y también jóvenes sepan más que sí, que se puede, pero más que eso, no quiero que digan así como se puede. Es como, no, yo voy a hacerlo. ¿Cachai? O sea, yo voy a ser científica y voy a ser científica. Yo voy a ser, no sé, emprendedora y voy a ser emprendedora. No es así, eso como de se puede es como más motivacional. ¿Ya? Yo quiero que las mujeres digan, oye, súper sencillo, yo lo voy a hacer. Tengo que hacer tales etapas y bueno, con eso llego, tengo mi plan y llego a ser, no sé, una empresa o un emprendimiento Claro. o científica también de la universidad, lo que sea. Claro, claro. Lo que sea. Entonces, volviendo con la pregunta, me encanta, de hecho, yo no me considero líder de área STEM ni nada, pero sí a veces me pasa que como que me doy cuenta de que algo pasa justamente con estos ejemplos. Claro. ¿Cachai? O por ejemplo, una vez hace tiempo atrás nos llegó por Instagram una foto de una niñita que estaba haciendo una presentación de Ideatec también. Entonces, sí, qué increíble y no era conocida, no era una persona que nosotros conociéramos como para decir, sí, fue súper directa la conexión. No, efectivamente lo hizo porque quiso. Entonces, saber eso, yo realmente lo encuentro genial porque siento que estoy aportando ya no solamente con el Plumavit ni todo eso, y toda esa parte, digamos, sino que además estoy aportando a que otras mujeres, otras niñas, muchas otras personas den el paso sin temor. Perfecto. Oye, Cristina, para ir cerrando ya, porque entiendo que estamos casi en el tiempo. ¿Pero cómo? Sí, lamentablemente el tiempo acá vuela rápido y estaba muy entretenida la conversación. ¿Dónde la gente puede encontrar sus productos si quisiera comprarlos? ¿Los venden para el hogar o más son ventas industriales grandes? Mira, el 95% de nuestras ventas son industriales, B2B, pero digamos. sí, B2B, exactamente. Pero eso no quita que uno no pueda comprar. O sea, nosotros tenemos una página web donde tú puedes escoger el producto, comprar y se despacha. ¿Cuál es esa Claro. página web por si alguien se interesa? Ideatec.cl. ¿El nombre del producto comercial también es Ideatec? Por supuesto que no. Ah. ¿Cómo se llama la pintura? Lo que entonces? pasa es que hay diferentes productos. Ya. Entonces hay productos para piso que tienen Ya. un nombre Groen. La pintura de muro, por ejemplo, que es más habitual para obviamente una persona en la casa, Ajá. se llama Evol. Tenemos otros productos más técnicos que para el caso dan lo mismo. Hay uno súper interesante que es para disminuir el calor de los espacios calurosos. Acá lo necesitamos, urgente. De hecho, estaba mirando que esto es como de zinc, entonces Sí. yo creo que les puede servir. Ya. Quizás les sirve para disminuir algunos Mira. graditos de temperatura. Y ese es un producto así increíble que, nada, estamos ahora promocionando fuerte porque
Bueno, el cambio climático nos ha generado variaciones de temperatura muy importantes y el calor que de repente hace no es lo mismo de antes. Imagínate una planta productiva donde hay personas trabajando, se mueren de calor y si me quiero ir más al lado así como... se me olvidó la palabra, pero si quieres ser más productivo, tu gente tiene que estar más cómoda. Po. Claro, Totalmente. tal cual. Por supuesto. Cristina Acuña, cofundadora de IdeaTech, 1.000.000 de gracias por acompañarnos a Piensa Circular, contarnos toda esta anécdota, la historia por detrás y quedan un montón de anécdotas pendientes para otro programa. ¿Ah? Yo siempre dejo cosas pendientes. Eso. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.